Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. El día de hoy nos invade la alegría ya que nuestro pequeño Cristian Matías se encuentra de cumpleaños. Así que le vamos a desear un feliz cumpleaños para él. Le vamos a desear una luz para su camino, un ángel para su destino, felicidad para su vida y la bendición de Dios en cada minuto de su vida. Gracias. Ok, antes de despedirse, Cristian les va a dejar un regalo para todos ustedes por su cumpleaños. ¿Cuál es el regalito para hoy, Cristian? Blues a ganar. Ok, ahí ya lo saben, pues San Luis Blues a ganar de parte de Cristian Matías. Chao. Ok, luego del regalo de nuestro pequeño Cristian, San Luis Blues a ganar, continuamos con nuestros pronósticos para hoy 9 de diciembre. Tampa Bay Lightning estará visitando a Toronto Maple Leafs. El promedio de goles en contra para Tampa en sus últimos 5 juegos es de 2. Y para Toronto como equipo local es de 2.13. El 4 de noviembre. Toronto venció 2-1 a Tampa en overtime. Otro dato en este encuentro es que los dos últimos juegos los ha ganado Tampa por idéntico marcador, 2-1. Tampa tiene 11 under en sus últimos 17 juegos cuando es la hembra del juego. Por lo tanto, en este encuentro nuestro pronóstico es el under de 6 goles. Pasamos al encuentro entre Chicago Blackhawks visitando a Montreal Canadiens. En la temporada, el promedio de goles anotados para Chicago es de 2.1 y para Montreal de 2.3. Ambos equipos tienen el mismo promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos, 3.2. En los últimos 9 enfrentamientos en Montreal se ha dado la baja en 7 oportunidades. Acá continuamos con el mismo pronóstico que el juego anterior, el under de 6 goles. Pasamos al juego entre Anaheim Ducks visitando a Columbus Blue Jackets. El promedio de goles anotados para Anaheim Ducks en los últimos 5 juegos es de 3.6 y para Columbus como local es de 3.8. El promedio de goles en contra para Anaheim como visitante es de 3.5 y de goles en contra el promedio para Columbus en los últimos 5 juegos es de 4.2. Anaheim tiene 8 over en sus últimos 11 juegos en la ruta y Columbus tiene 8 over en sus últimos 12 juegos como equipo local. Y yendo un poquito más lejos, Columbus tiene 20 over en sus últimos 27 juegos en casa. Por lo tanto, en este encuentro nuestro pronóstico es el over 5.5. Pasamos al juego entre Nashville Predators visitando a New York Islanders. El 30 de octubre, Nashville en casa venció 3-2 a New York Islanders en penales. El promedio de goles anotados para Nashville en la temporada es de 2.9 y para Islanders de 2. Y el promedio de goles en contra para Nashville en sus últimos 5 juegos es de 2.6 y para Islanders de 2.4. En los últimos 21 enfrentamientos, el favorito se ha quedado con la victoria en 15 oportunidades. Y la baja se ha dado en 22 oportunidades en los últimos 29 juegos de Islanders frente a un equipo de la división central. Nuestro pronóstico en este juego es el under de 6 goles. Y para el juego entre Detroit y San Luis, como ya lo dijo Cristian, la victoria se la vamos a dar a San Luis, teniendo en cuenta que su promedio de goles anotados en casa es de 3.7 y de goles recibidos es de 2.5. San Luis tiene 13 victorias en la temporada. 8 victorias las ha conseguido en casa. Y Detroit por su parte tiene 10 derrotas. 7 de ellas han sido como equipo visitante. Okay, pasamos entonces al juego entre los Huracanes de Carolina visitando a Calgary Flames. El promedio de goles anotados para Carolina en los últimos 5 juegos es de 3 y para Calgary de 2.4.
En la temporada, las defensas de Carolina y de Calgary son de las mejores. Carolina tiene promedio en contra de 2.2 y Calgary de 2.1. El equipo visitante se ha quedado con 6 victorias en los últimos 8 enfrentamientos. Calgary tiene 7 under en los últimos 9 juegos los días jueves. Y en los últimos 14 juegos de Carolina, el under está con récord de 8 under, 3 altas y 3 juegos han terminado igualados en la línea. Nuestro pronóstico en este encuentro es el under de 6 goles. Pasamos al juego entre Boston Bruins visitando a Edmonton Oilers. El 11 de noviembre, Boston en casa perdió ante Edmonton 5-3. El promedio de goles anotados para Boston como visitante es de 2.8 y para Edmonton Oilers como local es de 3.7. Edmonton tiene 8 over en sus últimos 11 juegos en casa y Edmonton tiene 7 victorias en sus últimos 9 juegos los días jueves. Nuestro pronóstico aquí será el over 5.5 y nos gusta también la victoria para Edmonton Oilers. Los Jets de Winnipeg estarán visitando a Seattle Kraken. En los últimos 5 juegos, Winnipeg tiene promedio de goles a favor de 4 y Seattle de 3.8. El promedio de goles en contra para Winnipeg como visitante es de 3.3 y para Seattle como local 3.4. Seattle esta temporada tiene 17 over y 6 under. Y en casa, en sus últimos 9 juegos, tiene 8 over Seattle. Nuestro pronóstico principal y único pronóstico es over 5.5. Pasamos al juego entre Dallas Stars visitando a Los Ángeles Kings. El 22 de octubre, Dallas en casa venció 3-2 a los Kings en overtime. El récord de over y under para ambos equipos esta temporada es de 8 over y 15 under. Repito, tienen idéntico récord de over-under. Dallas tiene 8 victorias en sus últimos 8 juegos como favorito. Y tiene Dallas 7 under en sus últimos 8 juegos. Los Kings tienen 21 under en sus últimos 29 juegos frente a un equipo de la división central. Nuestro pronóstico en este juego es el under de 6 goles. Y por último, nos queda el juego entre Minnesota Wild frente a San Jose Sharks. El 16 de noviembre, Minnesota en casa perdió ante San Jose 4-1. El promedio de goles anotados para Minnesota en sus últimos 5 juegos es de 4.2 y para San Jose 3.2. De goles recibidos para Minnesota en sus últimos 5 juegos el promedio es de 2 y para San Jose de 2.6. Minnesota tiene 20 victorias en sus últimos 28 juegos y trae una racha de 7 victorias al hilo. Nuestro pronóstico en este juego será la victoria para Minnesota Wild. No siendo más, nos despedimos por hoy. Agradecido con todos ustedes por estar siempre ahí acompañándonos en cada video. No siendo más, les deseo mucha suerte a todos en sus diferentes combinaciones.